adolescentes, no cuando los adolescentes tienen algún padecimiento solo psicológico, quiere decir que es psicológico. Acuérdate que la depresión, la ansiedad tiene un trasfondo químico, un trasfondo neurológico. Entonces, pues definitivamente no solo es llevarlo al psicólogo, no solamente es platícame qué es lo que te pasa y yo te voy guiando, no. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un adolescente que tiene pues estas crisis de ansiedad, principalmente es escuchar, sentarnos a platicar. En alguna ocasión con una psicóloga nos comentaba un ejercicio que que ella como mamá practicaba mucho con su pequeña, que es sentarse sin ningún tipo de pues música o algo que estuviera a su entorno, para que solo ella y la niña o el adolescente en este entonces, pudiera externarle. Es lo principal que tenemos que hacer. A veces con el trabajo andamos corriendo, subes, bajas, llegas, y haces lo básico, ¿no? O sea, llegas a dormir, a cenar, duermes y otra vez, y entonces los niños se quedan de alguna manera sin esa interrelación que necesitan. Entonces, sí, efectivamente, la ansiedad es un proceso bioquímico, pero también tiene el tema, pues, psicológico, algo que tiene que presentarse, que están en interrelación. ¿Cuáles son los principales síntomas? Pues, mucho sueño, enojo, dolores musculares, dolores de cabeza, principalmente esos son los síntomas. Entonces, cuando esto comienza, cuando este síndrome, esta conjunción de signos y síntomas ya se presenta como depresión en estos adolescentes, lo principal es la comunicación entre padres e hijos. Antes de decir, necesito que te lleve al paidopsiquiatra, al psiquiatra, al psicólogo, lo principal es la comunicación entre padres e hijos. Muy bien, y qué importante, pues digamos que iniciemos tanto como en la salud física y en la mental, pues por lo que tenemos a la mano, ¿no? Por lo que tenemos al alcance. O sea, hay una frase muy conocida, obviamente, que habla acerca de que la medicina debe ser nuestro alimento, ¿no? Y nuestro alimento debe ser nuestra medicina. Y lo mismo ocurre por lo que tú estás comentando en el tema psicológico también, ¿no? Entonces, pues eso sería la primera recomendación con ellos, con los padres de familia. Y mencionabas algo acerca de los distractores, ¿no? O sea, hoy día creo que estamos pues inmersos en una pantalla de celular, en una pantalla de computadora, estamos todo el tiempo expuestos a pues ese tipo, digamos, de agentes que nos están captando la atención todo el tiempo. Y a raíz de eso, pues yo he leído, he escuchado también que el tema de los trastornos, y ahí tú nos podrás ilustrar mucho más, de déficit de atención, por ejemplo, o que los adolescentes les cuesta trabajo, pues concentrarse, etcétera, por toda esta distracción que tienen, ¿qué rol juega ahí, pues en la salud física, las situaciones que estamos viviendo en esta, pues época, en estos años? Ok, pues sí, efectivamente, ahorita todos tenemos una tablet, un celular, computadoras y todos, nadie se salva de no ocuparlas. Y más con esta situación que vivimos en pandemia, en donde todo se digitalizó, en donde todo era electrónico, en donde todo teníamos que estar ocupando el celular para todo pues incluso en el trabajo y así como en la escuela. Pues bueno, principalmente hay diferentes situaciones que se presentan con el exceso de utilización o de utilizar estos dispositivos. Una de las principales es el dolor de cabeza. A veces en las computadoras tenemos que tener cierta posición, estar sentados de cierta manera, porque si comenzamos a sentarnos de una manera
pues encorvada o de una situación en donde no tengamos pues una posición correcta, pues ya comenzó el dolor de espalda, el problema de columna vertebral, las contracturas musculares a nivel de espalda superior o espalda baja. Eso en cuanto al tema pues físico. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ya son las 8, 9 de la noche y entonces seguimos con el celular, ¿no? Con el celular. El celular emite luz, emite ondas, emite todas estas situaciones en donde el cerebro pues no alcanza a saber si estamos en el día, si estamos en la tarde o estamos en la noche. Ajá. Nosotros tenemos el dispositivo cerca de nuestros ojos y entonces nuestros ojos son una ventana a nuestro cerebro. Y entonces esa luz que emite comienza a activar pues en todas nuestras neuronas pues este movimiento rápido entre neurotransmisores, entre terminaciones nerviosas, que hace que se excite nuestro cerebro y entonces pues comenzamos con lo que habías dicho, ¿no? Con ese déficit de atención, con esa hiperactividad, porque entonces nuestro cerebro ya no sabe, ahorita que está de noche, evidentemente tendría solamente que haber una luz tenue, pero nuestro alrededor es de noche y nuestro cerebro lo sabe. Pero si yo estoy frente a la computadora o estoy frente a un dispositivo, esa hiperexcitación en nuestro cerebro, pues él evidentemente piensa que estamos en el día y entonces pues nos da como la energía o nos activa para poder seguir haciendo pues nuestras actividades y evidentemente pues eso impacta en un mal sueño, en que no descansa, en que entre otras cosas, ¿no? Pero como tal, esa hiperexcitación cerebral es lo que nos genera que tengamos este déficit de atención, porque digo, el déficit de atención es una enfermedad, es un padecimiento que tiene otras características, pero que sumado a estos dispositivos, pues definitivamente pues afecta demasiado y sobre todo en los pequeños, en los adolescentes, 16 años y todavía estamos con el dispositivo en el juego y luego no, a veces no solamente es como por ejemplo el tono gris que está atrás de ti, ¿no? O el tono blanco que está atrás de mí, sino son colores fluorescentes que todavía activan más nuestras neuronas, nuestra actividad cerebral. Y son los que abundan normalmente en los juegos, ¿no? Los destellos, como comentas, los neón, etcétera. Y pues a eso se acostumbra el cerebro y como dices, pues no hay es como si fuera un jet lag, ¿no? Para los que viajan permanente, ¿no? Ahora, esto que estamos viviendo hoy día, esta situación a la que están expuestas los jóvenes y adolescentes, pues no existía antes, ¿no? Cuando nosotros éramos jóvenes, cuando estábamos chicos, a esa edad, no ocurría, ¿no? Digo, no sé que no tienes una bolita mágica, ni mucho menos, pero ¿qué va a pasar cuando estos jóvenes que están hiperexpuestos, cuando su cerebro está hiperexcitado, y cuando ellos sean adultos, o quizá adultos mayores, ¿no? En ese tiempo, o sea, ¿cómo va a llegar su cerebro a ese momento si durante todos los años venideros van a estar frente a dispositivos móviles? ¿Cuál sería, digamos, algún trastorno que pudieran presentar? Algo que a lo mejor, pues con estudios existentes previos, se pudiera, repito, no adivinar, pero sí de alguna forma, pues tener en el horizonte. Sí, mira, hay algunos estudios en donde, pues así por default y de primera instancia, pues un problema ocular, o sea, un problema de visión. Eso definitivamente afecta ciertas células que están en el ojo y pues evidentemente va disminuyendo esa agudeza visual y esa percepción o esa definidad de nuestro ojo. Y segundo, pues bueno, te digo, o sea, estas patologías o estas enfermedades que te voy a mencionar no son propias por utilizar un dispositivo, pero al utilizar un dispositivo son más propensos a poderlos realizar. Por ejemplo, un niño que tiene antecedentes de hiperactividad o antecedentes de crisis convulsivas, entonces puede que siga teniendo crisis convulsivas. O sea, aunque sea adulto.
Ajá. También hay algunos documentos en donde el Parkinson, inclusive algunas demencias seniles que se han estudiado, que todavía no están aterrizadas, pero que están propensas por los dispositivos, sobre todo por estas situaciones de los cambios de color. Y evidentemente cuando un cerebro está hiperreactivo, siempre hiperreactivo, no tiene esa capacidad de retención. Y acuérdate que toda la gente que lee tiene una capacidad de concentración, de retención, y eso pues ayuda a una buena memoria a corto, a mediano, a largo plazo. Entonces, lo que aquí se recomienda, pues obviamente es, todo en exceso hace daño. Tampoco, porque de todas maneras, como sea, Tener los límites para poder, pues, evitar que lleguemos a esta situación, ¿no? Como lo comentaba, a tener alguna demencia, a evitar alguna crisis convulsivas, epilepsia. Te digo, no es propio de que estoy utilizando y ya me va a dar esquizofrenia o me va a dar alguna cuestión de Parkinson, ¿no? Pero sí, por ejemplo, la ansiedad, o sea, la ansiedad está completamente relacionada con el hecho de estar pegado en el teléfono, estar con la computadora. ¿Por qué? Porque es una hiperactividad del cerebro. ¿Y qué es lo que vas a necesitar después? Pues medicamento para que tu cerebro disminuya que va al 1000 por hora, ¿no? O sea, dice que vaya paso por paso, pero pues eso ya no va a ser autorregulado por tu cuerpo, sino tiene que ser ayudado por tu cerebro. Por supuesto. Tu medicamento. Muchas gracias. Ahora, en el tema, obviamente, pues hemos visto campañas de gobierno incluso, ¿no? Donde hablan sobre el sedentarismo, en el sexenio pasado se hablaba mucho de muévete, mídete, etcétera. Pero obviamente, pues atravesamos casi 2 años de pandemia, ¿no? Donde los niños literal, a veces ni el sol les daba, por un lado, con todo lo que eso afecta, pues desde el tema de la piel y incluso pues el tema de sus mismas emociones, ¿no? El sol ayuda a estar de buenas en términos generales, etcétera. Y ellos no lo tuvieron, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahorita como padres, obviamente? Pues que ya los niños pueden tener actividades al aire libre, deben comer mejor, o sea, ¿cómo de alguna forma, pues, ayudarles a suplir todas esas carencias de las que estamos hablando al tenerlos en un encierro, pues prácticamente de 2 años? ¿Qué nos podrías recomendar, pues, de ahora en adelante, tanto en tema de alimentación como de ejercicio, como de cuidado y dónde poner ojo como padres de jóvenes y adolescentes? Ok. Bueno, la Organización Mundial de la Salud tiene 6 pilares principales y de vital importancia para después de la pandemia. Ajá, que es seguir con una alimentación saludable, alta en fibra, bajas en carbohidratos, altos en proteína. Ajá, o sea, digo, bajos en carbohidratos, pues bajos en embutidos, en pan, en tortilla, aquí en México, en comida chatarra, ¿no? Altos en proteína, sí, altos en carne, altos también en frutas y verduras. Ajá, ese es uno de los principales aspectos. Mantenerse físicamente activos, es decir, realizar alguna actividad física. Hay que llevar a nuestros hijos a realizar actividades físicas, principalmente aeróbicas. Vamos a llevarlos a natación, vamos a comprarles una bicicleta y evidentemente pues hay que estar vigilando. Vamos a llevarlos al taekwondo, vamos a llevarlos a realizar ballet. Realmente lo que el niño considere que para él le gusta, eso hay que fomentarlo por lo menos 3 veces a la semana, por lo menos. Pero si se puede diario está súper bien. ¿Por qué? Porque, pues evidentemente todo el ejercicio oxigena tus células, se secreta a nivel cerebral endorfinas, te hace sentir más seguro, estás más
como adolescente, pues tienden a deprimirse, estás más activo, estás más contento. Entonces, ¿qué hay que hacer? Involucrarlos en una actividad física. Evidentemente, evitar que se estresen, pero no sin hacer nada, sino más que nada es como orientarlo a, no sé, el ejemplo de un día de un adolescente que llega posterior a la escuela, hace su tarea y entonces lo llevamos a hacer alguna actividad física y cena con una buena alimentación. Ajá, o sea, en esas 12 horas que se mantuvo despierto, pues evidentemente ya hizo 3 de las principales acciones que nos marca la OMS. También, evidentemente, estar muy al pendiente de evitar el consumo del alcohol, el consumo de tabaco. Evidentemente, todos lo vivimos de alguna manera en esta época, en esta etapa de la vida en donde los adolescentes quieren probar, pues hay que estar más al pendiente de esa situación. Ahorita con este tema de vacunación, de COVID, pues, ¿qué más? Altamente recomendable, soy 100% pro vacunas, entonces hay que vacunarlos. Prevenir el COVID, pues evidentemente nos va a ayudar a prevenir estas alteraciones que se han dado después de tener este padecimiento, que como te decía hace un momento, pues desde la fatiga, desde que se te olvidan las cosas, desde que estás y no estás, o sea, reaccionas y no reaccionas, porque realmente lo que generó en tu cerebro, pues fue una situación que todavía se está estudiando, ¿no? Es algo que ya tengamos en las manos y que te podamos decir es por esto, ¿no? Entonces hay que vacunarnos. Y pues bueno, la revisión periódica, ¿no? A veces pensamos que solamente llevar a nuestros hijos al médico o al pediatra una vez al año, cuando se enferman, pues ya lo debemos de hacer así, pues no, o sea, se tiene que por lo menos si te enfermas o no te enfermas, son 2 veces al año, mínimamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, en conclusión, qué es lo que se hace actualmente o las recomendaciones actuales post-COVID? Pues bueno, hay que vivir una nueva normalidad, pero con mucha responsabilidad. Antes teníamos o seguimos teniendo a lo mejor por ahí algunos malos hábitos, como te decía, en alimentación, en sedentarismo, en los videojuegos. Entonces, todo tiene que llevar límites. Ajá, y y tenemos que llevar a cabo pues estas actividades físicas, esta alimentación, porque no sabemos a largo plazo qué es lo que nos va a generar las secuelas de COVID. O sea, no tenemos exactamente como lo decías, una bola mágica para decir va a ser por aquí. O sea, entonces más vale que retomemos estos 6 aspectos vitales que nos marca pues esta organización que al final pues fue quien generó el estudio, ¿no? Perfecto, muchas gracias, doctora. Nos dice por aquí Vicky Flores, los problemas de salud por los aparatos como celular, problemas visuales como contaminación electromagnética, alteraciones neuronales, síndrome del ojo seco, entre tantas. La alimentación debe cumplir con todas las leyes de la alimentación, adecuadas a su edad, sexo, actividad y edad. Muchas gracias, Vicky. Si alguno de los papás aquí presentes tiene alguna pregunta, también la puede compartir a través del chat y con todo gusto se la hacemos llegar a la doctora, aprovechando por acá su participación. Doctora, yo tengo otra pregunta. Hemos escuchado, pues obviamente por la situación moderna, digamos, actual en la que nos encontramos, que los alimentos pues quizá ya no tienen el mismo nivel de nutrientes que tenían pues hace 15, 20 o 30 años, ¿no? Que quizá porque los animales de engorda, digamos, se les hace crecer demasiado rápido y bueno, vienen ya con hormonas, pero también se les quitan ciertos nutrientes. El tema, por ejemplo, de los alimentos vegetales es un caso similar, ¿no? Con todo el tema de los transgénicos y demás. ¿Tú recomendarías a lo mejor suplementar la alimentación, acompañar la alimentación de los jóvenes y adolescentes con algún suplemento o no necesariamente, o eso es solamente a criterio del médico en cuanto ya pues exista alguna consulta en ese sentido? Sí, no, definitivamente no es recomendable darle algún suplemento alimenticio. Creo que ahí es
muy idóneo que el médico con el que estén tratando sea el indicado para que a cada uno le pueda brindar esa orientación. Definitivamente sí, o sea, los alimentos se han visto modificados en muchas situaciones, en muchas circunstancias. Sin embargo, no, lo ideal es que la alimentación pues sea lo más acercada, pues lo más cercana a lo natural que podemos comprar, que podemos realizar. Y ya con algún suplemento alimenticio, lo ideal es que sea individual, porque pues así se estudian a todos los seres humanos, los médicos así lo hacen, toda consulta tiene que ser individualizada. Perfecto, muchas gracias, doctora. Ahora, el tema de la piel, el tema del sol, de la exposición a la radiación, ¿ahí qué nos puedes comentar al respecto? Sí es igual como se dice, antes el sol no quemaba tanto, antes la radiación no era tan intensa como es hoy, etcétera. ¿Qué cuidados debemos tener en ese sentido? Y si es así en este caso. Sí, algo que comentaba en alguna sesión a la que fui una dermatóloga es, porque preguntábamos cuáles eran como las mejores cremas pues para humectar la piel, y ella comentaba, yo creo que eso es muy importante, sin embargo, ahorita lo principal y lo que todos debemos de hacer es utilizar protector solar. Ajá. Un protector solar arriba de 30 ya es un protector solar que te está ayudando a proteger tu piel. Sí, el cáncer de piel es un hecho, es algo que está palpable, que se observa, que se ve en la consulta. Sí, no es mayor, vaya, no es una cantidad importante, sin embargo, está presente. Entonces, la recomendación total es que se utilice protector solar siempre. O sea, todo el tiempo en la cara, cuantas veces sea necesario colocarlo, dependiendo, no porque el hecho de que esté nublado no lo vamos a usar, no, pues esto es algo que ya llegó así para quedarse y es todo el día. Esa es la recomendación, inclusive de la dermatóloga que en algún momento nos tocó visitar. Perfecto, perfecto, doctora. Muchas gracias. Dice Colombia por acá, ¿cuál es el límite de tiempo para que un adolescente esté en el celular o la computadora? Buena pregunta. Buena pregunta. El límite de tiempo, sí, no puede pasar más de 2 horas. Y principalmente no por la noche. La noche es como les decía en el ejemplo que estábamos platicando, o sea, el cerebro sabe, o sea, que ya estamos, el cerebro y el cuerpo, porque no nada más es el cerebro, también tenemos hormonas en otras, que son secretadas de otros órganos, dependiendo la hora en la que estamos. Entonces, si el cerebro después, ya cuando comienza a oscurecer, que normalmente ya tenemos que acostarnos, comienza a tener esa sensación o esa iluminación, ese efecto, pues evidentemente él va a pensar que seguimos en actividad y que seguimos de día. Entonces, se va a seguir activando, se va a seguir activando. Entonces, lo recomendable es que no se utilice, pues sí, ya por la noche. O sea, si me pides 1 hora, a las 8, que es donde ya no debería haber esta interrelación entre el cerebro y la luz, ¿no? De los dispositivos móviles. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Gracias, Colombia, por tu pregunta. Nos dice Grace también, ¿cómo manejar la salud mental ahora que los jóvenes todo quieren inmediato y les cuesta esforzarse? Ándale, muy buena pregunta. Muchas gracias, Grace. Eso nos ha pasado, somos los famosos millennials. Es complicado porque sí necesita apoyo multidisciplinario. Ajá. Es decir, sí, porque, o sea, los papás debemos de poner ahí los límites, pero entonces sí recomiendo que esté ahí nuestro psicólogo, nuestro psiquiatra, nuestro psiquiatra, inclusive a veces hasta tanatólogos, porque acuérdense que la adolescencia es una transición, es un duelo continuo, es alegría, duelo, tristeza, ansiedad. Entonces, hasta un tanatólogo pudiera apoyarnos ahí con esa orientación, ¿no? Que
que nos vaya diciendo por dónde sí, por dónde no. Pero, pues sí, principalmente es ahí poner límites y ayudarse de los diferentes profesionales, porque sí es una etapa complicada. Perfecto, muchas gracias, doctora. Dice por acá Vicky Flores, es conveniente consumir complementos, existen muchas deficiencias, un caso real los rayos ultravioleta, es decir, nutrir las células que oxidan por el sol, ¿correcto? Y es conveniente utilizar lentes protectores para ver el celular también. Bueno, sí, Sí, nos deja correcto. por acá otro tip. Doctora, en el tema, digamos, de las enfermedades que hoy día padecen ya los adultos, y sobre todo las mujeres adultas, yo lo he notado. Temas, por ejemplo, como gastritis, ¿no? Que porque a lo mejor a los 12, 13, 14 años comían mucho el chilito, comían mucho temas así que pues poco a poco fueron dañando el cuerpo. Y bueno, no hay forma de meter a esas mujeres en general que padecen todo este tema, hombres también, algunos lo padecen, en una máquina del tiempo y bueno, que no hagan eso, ¿no? Pero a los que hoy día son jóvenes y adolescentes, ¿qué comportamientos o qué temas, digamos, que se exceden en algún alimento que consumen o ahorita estamos hablando de celulares y demás, pero alguna otra razón por la cual pudieran desarrollar alguna enfermedad en el futuro que hoy día pudieran prevenir en ese sentido? Como por ejemplo la gastritis, ¿a eso te refieres? Por ejemplo, sí, o alguna otra cosa que más adelante pudieran desarrollar y que es perfectamente prevenible en esta edad, ¿no? Junior Camp habla de lo que no nos enseñaron a nosotros, ¿no? Los que ya somos adultos, que sí se los podemos enseñar quizá a los chicos hoy día, ¿no? Ok, pues principalmente alimentación en casa, alimentos limpios, lavados, sí, o sea, digo, hablando de la gastritis, quiero retomar este tema. Acuérdense que la enfermedad acidopéptica es un padecimiento, pero no generado solamente por la alimentación, sino también por algunas bacterias que a veces consumimos fuera de casa. Entonces, ¿qué es lo que recomendaríamos? Comer en nuestra casa, comida limpia a nuestras horas, para evitar que tuviéramos como este padecimiento. Ajá. Evidentemente, la mayoría de los vicios, si quisieran así decirlo, del consumo excesivo de alcohol, de tabaco, se da en estas edades. A estas edades comenzamos a probar, comenzamos pues a querer tener ese tipo de sensaciones. Entonces, ¿qué es lo que es recomendable? Pues sí, evidentemente evitar ese consumo de alcohol, ese consumo de tabaco y pues evidentemente de drogas, ¿no? Para evitar inclusive problemas mentales, problemas psicológicos, psiquiátricos, evidentemente alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Hace poquito yo tenía un paciente de 25 años ya con EPOC porque comenzó a los 12 años fumando, entonces, y se fumaba de 3 a 4 cajetillas diarias. Entonces, hablamos de que ahí sí tendríamos que cuidar nuestra alimentación, las adicciones en los niños, y pues evidentemente sí, ahí consumir, según nuestro nutriólogo, según nuestro médico, pues algunos nutrientes o algunos complementos especiales para estos niños, para esta edad. Perfecto, doctora, muchas gracias. Pues ya nos acabas de comentar justo lo que te iba a preguntar ya para ir cerrando la charla. ¿Cuáles son los casos que más te han sorprendido, digamos, de enfermedades que surgen a partir de la adolescencia y la juventud en adultos? Mencionaste ahorita el chico de 25 años con EPOC. ¿Algún otro caso que nos pudieras compartir en ese sentido? Pues es que, por ejemplo, está este niño que es muy joven, pues tiene 24 años, y lamentablemente los embarazos de 13 años, VIH, ya SIDA en fase terminal de 18 años, o sea, realmente todos estos padecimientos en adolescentes pues dependen mucho de nosotros como padres, de esa orientación, de esa comunicación. Yo siempre estoy insistiendo en la comunicación con nuestros hijos porque definitivamente a veces es lo que más nos necesita, como decía la psicóloga que comentas, o sea, a veces no es llevar a nuestros hijos al psicólogo, y sí, es importante, o sea, es
es un equipo que tenemos que estar armando con el médico, con el psicólogo, con el psiquiatra, con infinidad de profesionales, pero lo más importante es el escuchar a nuestros hijos, el estar en contacto con nuestros hijos, en tener una amplia comunicación y no ser sus amigos, ser sus papás. O sea, una cosa es ser amigos y otra cosa es ser papás. Entonces, darles la apertura, pero siempre como papás poniendo los límites para no exceder pues estos casos que les comento, porque han sido casos pues muy tristes. La verdad es que son situaciones muy complejas que cambian la vida, ¿no? Unas te pueden llevar a la muerte y la otra pues te cambia la vida de una niña de 13 años con otro bebé, ¿no? Entonces, son situaciones que se presentan en las instituciones de salud, no solamente en las públicas, sino también en las privadas, y que la sociedad así lo ha, pues así lo hemos tenido y así lo hemos manejado y así tenemos que entrarle nosotros como médicos. Perfecto, doctora. Pues si no hay alguna otra pregunta por parte de los padres que se encuentran aquí presentes, yo de verdad te agradezco mucho y te valoro el tiempo que nos regalas pues para compartir todo lo que ocurre hacia adentro de la institución que diriges, por un lado, y por otro, pues toda la experiencia que has tenido pues tratando con jóvenes, con adolescentes y pues obviamente ya con adultos cuyas enfermedades pueden haberse prevenido en estas etapas, ¿no? Y precisamente por eso es que te invitamos esta noche a participar con ellos y te agradecemos mucho el tiempo. No sé si quieras cerrar con un comentario final, doctora, para terminar esta charla. Bueno, pues en conclusión, muchísimas gracias por haberme invitado. Para mí es un gusto. Tenía mucha emoción ya de estar aquí conversando con ustedes. Sí, quiero cerrar con lo que dije hace un momento. Hay que abrirnos con nuestros hijos, hay que permitirles que ellos se explayen, que nos digan, que sienten. No huyamos de sus sentimientos. Hay que formar buenos seres humanos, buenas personas, y lo principal y lo más importante pues es tener una comunicación efectiva con ellos. O sea, algo que a lo mejor 10 minutos, los que trabajamos, que siempre estamos afuera, en ese momento cuando estamos con nuestros hijos, que sea ese tiempo de calidad con ellos, ese tiempo en donde ellos se sientan amados, donde se sientan protegidos y donde sepan que nosotros los vamos a orientar. Perfecto, doctora. Pues muchas gracias, de verdad te apreciamos tu tiempo y gracias a todos los padres que nos acompañaron desde las 8 de la noche. Pues continuamos en las próximas sesiones con nuestros expertos. Muchas gracias, doctora. Saludos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a Hasta todos. luego, gracias. Hasta luego, bonita noche. Gracias, hasta luego.